Muy bien, buenos días para todos, buenas tardes o buenas noches. No sé dónde estarán, en qué momento van a ver esta entrevista, esta charla, pero es un placer para mí en este tercer encuentro que hemos llamado aquí en nuestro canal que tenemos con Vanessa cordialmente, Encuentro con seres sensibles. Y uno podría pensar, bueno, ¿habrá gente que no sea sensible? Pues bien, sería tema para largo. Lo cierto es que yo he ido conociendo a lo largo de estos años y a través de estos medios, no solamente de manera personal, a seres humanos, hombres y mujeres que me han transmitido no solo el conocimiento que han acuñado durante sus años de práctica, sino también me han mostrado la forma en la que ellos hacen honra, digamos, de todo su conocimiento y su experiencia a través de esa sensibilidad humana que en estos tiempos tan ávidos por la inteligencia artificial y la robotización, que nos ocupemos en no perder nuestra humanidad es casi revolucionario y hasta un milagro en algunos casos. Hoy nos visita Salvador Fernández, a él le gusta que lo llamemos Salva. Tuve el honor de conocerlo este año a través de un amor en común que tenemos con el I Ching, el Qigong y la medicina tradicional china y el taoísmo. Y él tuvo la gentileza hace unos meses en entrevistarme, en que charlemos sobre precisamente esas disciplinas que yo cobijo y practico hace tanto tiempo. Entonces quería comenzar el año 2024 devolviéndole esa gentileza. Salva, buenos días para vos, buenas tardes allá por España. Hola, buenos días, buenas tardes y eso, y buenas noches allá donde nos vean. Y nada, pues yo muy contento de volver a encontrarnos. Bueno, que no hemos perdido el contacto desde que nos conocimos, aunque sea por correo, estamos ahí pendientes el uno del otro, nos escribimos, nos seguimos en esos vídeos que vamos poniendo. O sea que nada, y bueno, pues muy contento de que, pues eso, de que te apetezca también poner en tu canal pues este encuentro entre nosotros y bueno, que sigamos hablando de nuestras locurillas, estas que amamos tanto. Exactamente, sobre todo porque cuando yo te conocí a través de tu canal de YouTube, I Ching y autoconocimiento, todos los datos sobre Salva los voy a escribir en la descripción del video una vez que esté terminado, así que para que todos puedan conectarse con él a tiempo y para conocer más en profundidad lo que él hace y ofrece. Pero decía que tu manera de transmitir ese conocimiento me resultó muy grata, muy amena, muy profunda, muy didáctica, sobre todo tratándose de un tema tan profundo y a veces complejo como es abordar el I Ching. No es porque ya quiera entrar en tema, lo recuerdo simplemente como ocurrió esos primeros encuentros con vos o contigo, y eso me atrajo mucho porque sentía que en tus palabras y en la transmisión estabas mostrando esa sensibilidad de la que hablaba antes y eso me llevó automáticamente a querer conocerte porque entendía que estaba delante de un ser humano íntegro y profundo, Salva. Gracias por tus palabras. Sí, además recuerdo, fíjate, el otro día veía también la entrevista que has puesto con Carlos Costa, en la cual habláis también un poco de todo el reino de lo vegetal y habláis un poco de las sincronicidades, de cómo os conocisteis. Luego, una cosa que no te he comentado es que cuando tú ya te pones en contacto conmigo, o no recuerdo, creo que me dejas un mensaje, yo te contesto, veo luego las cosas que haces y ya te propongo, ¿no?, el que podamos hacer eso juntos. Luego me acordé de que había visto una entrevista que te hizo precisamente Carlos sobre el I Ching, que la había visto yo hacía pues, un mes y medio por ahí, y dices, oye, qué coincidencia, ¿no? Y me gustó mucho, de hecho, no sé, creo que dejaría algún comentario también, porque, bueno, los que somos amantes del I Ching, yo por lo menos cada cierto tiempo voy buscando en YouTube, que para mí es mi medio en el que más me muevo desde hace años, porque he encontrado información valiosísima y me entretiene mucho, me sirve para aprender un montón de cosas y de vez en cuando busco conferencia de I Ching o entrevista de I Ching y pues ya tengo un mes y medio o cosas así o 2 meses antes la había visto. Cuando contactamos no me acordaba, pero luego con el tiempo me di cuenta y digo, anda, pero si es Daniel, pero no te lo había comentado, pero ya estaba ahí. También invito a que la gente vea esa entrevista en el canal de Carlos Costa, donde Daniel también habla de I Ching, pues con unas palabras pues igual, pues muy sinceras. Por eso conectamos como muy aterrizadas. Yo creo que tanto tu esfuerzo como el mío, por lo menos así lo siento,
es convertir el texto, que es un poquillo complejo de primeras, si no tienes práctica con él, porque es un lenguaje simbólico, metafórico, sobre todo en las versiones más clásicas. Aquí tengo un par de ellas bastante clásicas. Tengo por ahí a vuestro paisano Gustavo Rocco, está por aquí, es que por aquí en la consulta tengo varios ichines. Entonces, bueno, es una forma de explicar que viene de muy antiguo y no siempre nos resulta tan fácil, ¿no? De eso, de una primera pasada. Pero bueno, yo creo que nosotros, nuestro esfuerzo tiene que ser ese, por lo menos para mí esa es mi intención, aterrizar el lenguaje, convertirlo de una forma que sea, pues eso, divulgativa, que cualquier persona lo pueda comprender, porque yo estoy empeñado, insisto en que el I Ching es algo que todo el mundo puede comprender. Por eso es el I Ching, es el libro de los cambios, pero también es el libro de lo sencillo, de lo cotidiano. Ese ideograma I significa no solo cambio, sino también significa lo sencillo y lo cotidiano. Y cuando vas viendo el texto de esta forma, te das cuenta de que esos 64 símbolos nos están hablando de escenas cotidianas por donde todos hemos pasado alguna vez y por algunas muchas veces. Todos hemos pasado, cogemos cualquier hexagrama y cuando lo vemos en esa clave, decir, ¿esto qué dice? ¿Qué está contando de mi vida, de mí mismo? No, yo siempre cuento lo mismo, no me voy a la quinta galaxia, al séptimo planeta, porque allí no sé lo que hay, yo por lo menos no alcanzo, pero sí puedo ver lo que pasa en mi entorno, puedo ver qué me pasa a mí, qué me pasa en mis relaciones con mi pareja, qué me pasa con mi trabajo, con mis amigos, con la familia, qué me pasa en mi salud, en mi descanso. Todos estamos por ahí. Entonces el I Ching nos habla de todas esas facetas, ¿no? Relaciones humanas, los tiempos de agotamiento, los momentos de crisis, los momentos de facilidad y de avance, los momentos de prudencia, todo eso está ahí. Entonces, claro, cuando hacemos ese esfuercito en convertir este lenguaje, que es muy bello, es muy poético, pero bueno, bajarlo un poco de nivel, entre comillas, vamos a decir así, para que las personas se enamoren, porque eso tienen que ver que es sencillo, que es accesible, con un poco de tiempo, lógicamente. No es una banalidad. El I Ching, como cualquier texto de espiritualidad o de sabiduría, no es una banalidad, pero son accesibles. Y con un poco de ayuda, quizá un poco de ayuda tuya, que últimamente estás haciendo también clases, ¿verdad? Estás favoreciendo, facilitando clases, o yo cuando también las hago me pueden preguntar a través del canal, de un correo, cosas, me pueden hacer preguntas relativamente sencillas porque en correo es complejo contestar, pero bueno, con un poco de guía y con un poco de tiempo se va consiguiendo. Y bueno, y esa es mi intención con este canal de I Ching. Claro, exacto. Exacto. Todo lo que está diciendo obviamente coincido porque estamos en la misma línea de observación, de abordaje, de compromiso con el I Ching y con la vida, y decís cosas muy importantes como es esto de el libro nos está hablando todo el tiempo de nuestra condición humana, de nuestra condición natural humana y el condicionamiento humano cultural, para que veamos cómo podemos relacionarnos con todo ello y trascenderlo y no quedar atascados en situaciones que a veces resultan más complejas por una interpretación equivocada que por lo que quizás la situación en sí misma lo es. Hablaste de este amor por este libro y por esta disciplina y me gustaría que nos contaras, Salva, ¿cuándo llegás vos a estas disciplinas orientales? ¿En qué momento te acercás a ellas o sentís que ellas llegan a tu vida y que hacen como una especie de antes y después, como para que te involucres de la forma que lo has hecho a lo largo de estos años, ¿verdad? Bueno, pues me inicio en el año 95, fíjate, más o menos por estas fechas, en enero, o sea, ya se van a cumplir 29 años, y empiezo practicando Qigong y Tai Chi, ¿no? De la mano de mi amigo Eduardo Martín Noé, y bueno, éramos amigos del barrio, él ya llevaba muchos años practicando Tai Chi, artes marciales, y bueno, a mí lo que contaba cuando nos juntábamos por allí, pues me parecía más que interesante, ¿no? Era algo que me llamaba mucho la atención. Digo, bueno, pero qué misterio tiene que haber aquí, ¿no? En esto del Tai Chi, del Qigong y de la tradición china, ¿no? ¿Qué tienen los chinos para mí que ofrecerme? Y empecé y aquello, pues me gustó. Era algo que me empezó a atrapar, entre comillas. A veces es como que te coge y ya no te quiere soltar. Y bueno, pues empecé sobre todo eso a practicar bastante con Eduardo, con otro amigo, también con José. Y bueno, yo que era bastante diligente, pues iba varios días a la semana a las clases, los fines de semana nos íbamos por ahí a practicar, empecé a comprar libros, a leer. Y el primer texto de I Ching me lo regaló precisamente Eduardo, yo creo que al año siguiente. Un texto de John Blofeld,
que he sacado por ahí en alguno de los vídeos. Ya no está editado, ya no quedan ediciones, a no ser que lo encuentre en segunda mano. Y bueno, y empecé como todos, por mi cuenta. Bueno, no sé si como todos, pero sí como muchos, ¿no? Por mi cuenta. Y no me enteraba de nada. No me enteraba de nada. Por esto que decíamos antes, ¿no? Porque cuando uno va solo, yo tampoco tenía práctica de lectura de textos taoístas ni filosóficos. Entonces, bueno, pues a mí aquello me costó. Pero, no sé, había algo que decía que eso en algún momento habría algún mensaje para mí. Y bueno, luego seguí con mis estudios de Qigong, de Tai Chi, de práctica más o menos constante y regular. Luego empecé con medicina china allá por el año 2006. Y bueno, y ahí de nuevo vuelvo a conectar de una forma más intensa con el I Ching. Y es en el 2010 cuando conozco a una paisana vuestra. Es que en Argentina hay mucha afición al I Ching, lo cual agradezco porque compro muchos libros y os escucho a todos los que habláis del I Ching, que es Olivia Cátedra, que para mí es la persona con la que más he aprendido del I Ching y que recomiendo, ¿no? Siempre el escuchar sus conferencias, el leer sus textos. Y bueno, empiezo a venir a España y yo empiezo a ir a sus seminarios, a sus cursos de fin de semana, y ahí ya pues empiezo a dedicarle mucho tiempo porque fue la primera persona con la cual yo empecé a comprender ese mensaje de verdad, ¿no? Empecé a aterrizarlo, a comprenderlo en mi propia vida. Y bueno, y a partir de ahí, a base también luego de mi propio estudio particular, porque también el I Ching requiere de mucho estudio particular. Hay una parte que te cuentan otros, está muy bien, pero luego la parte más importante es tuya, ¿no? Entonces, eso, empiezo a hacer consultas, a revisar versiones, a intentar entender casi párrafo a párrafo qué quiere decir el I Ching, qué me quiere decir el I Ching a mí, ¿no? ¿Dónde me veo yo? ¿Dónde me leo yo? Para mí fue una clave importante darme cuenta en algún momento que yo no tenía que leer el texto, sino que yo me tenía que leer en el texto. Tenía que leer mi experiencia, tenía que leer mi sentir ahí. Y ahí fue cuando aquello se empezó a abrir. Y empiezas a comparar versiones, luego también empiezo a estudiar psicología transpersonal, y entonces empiezo a conectar ya muchas más cosas, también algunos estudios de filosofía con Mónica Caballero, una filósofa muy importante en España y que personalmente me encanta también cómo explica las cosas, y eso también me llevó a volver a comprender el I Ching con una perspectiva cada vez más amplia. Digamos que ya sobre una base bastante buena he ido ampliando y mucha experiencia, mucho estar con él. Para mí el I Ching, el único secreto que tiene es estar con él. Es estar con él. Entonces yo vivo para el I Ching, por decirlo de alguna manera, lo tengo integrado. No hay un solo día de mi vida, creo que no me acuerdo del I Ching. No es que vaya con el libro a todas partes, no es eso, ni lo estoy leyendo. Pero a nada que vea un número ya lo relaciono con alguno de los hexagramas, bueno, con el que toca, claro, con el que sea, el 55 la plenitud, el 19 el acercamiento, o sea, me van surgiendo, lo voy teniendo ahí, luego igual, consultas a modo de estudio hago pues muchas, las hago a veces con mazos de cartas o a veces hago tiradas cuando tengo más tiempo, hago una consulta con monedas y dejo que ese mensaje me hable de las cosas en las cuales tengo que estar pendiente, tengo que poner conciencia a lo largo de este día. O sea, no hago preguntas oraculares más allá que en alguna ocasión especial, pero bueno, sí que lo tengo como libro de cabecera, como libro de lectura. Entonces, bueno, pues esa es mi relación con el I Ching. Y a lo largo, ya te digo, de todos estos años, pues he seguido con el Qigong, luego esas versiones que hay de Qigong con I Ching, tú creo que enseñas alguna. Yo he puesto también algún vídeo, hay otras personas que también hacen otras fórmulas. Igual, vivir el I Ching a través del movimiento es bellísimo, porque al final el Qigong o incluso el Tai Chi es un I Ching en movimiento. El Tai Chi viene del I Ching. Hay un libro de Fernández de Castro, creo que es Carlos, ahora no recuerdo. Bueno, yo lo tengo por ahí por casa, que él cuenta un poco la historia de cómo se relaciona el Tai Chi con los hexagramas del I Ching, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante. Para mí es intentar vivir esa sabiduría en todos los planos que puedo, ¿no? En relación con la naturaleza, se puede hacer incluso cantando, con sonido, qué sé yo, tiene tantas posibilidades, ¿no? Y bueno, y ahora hay descubrimientos incluso del I Ching con el código genético, ¿eh? Esto ya hay personas que lo llevan estudiando. Ahí no me meto porque eso es francamente complejo, pero fijaros hasta dónde, ¿no? Llega la profundidad del I Ching y se puede vivir desde muchas vertientes. Una es solamente leerlo, pero yo siempre invito a que más allá de leerlo es que uno lo lleve vivo en sí mismo, ¿no? Y que lo puedas ver de forma cotidiana.
Exactamente. Voy a rescatar varias cosas de lo que nos está compartiendo, porque, digamos, tu recorrido, evidentemente, además de la coincidencia por la que nos terminamos conectando un día, también es similar el tuyo con el mío, porque yo también comencé estas disciplinas en 1995, a través de técnicas de masaje, después de Shiatsu, etcétera, y de lo que Oriente me ofrecía, o nos ofrecía, no a mí particularmente, sino a todos los occidentales, lo que venía de la cultura china y japonesa, de ahí mi participación en el budismo zen durante tantos años, me atraía particularmente. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento, o mejor dicho, cuando vos te das cuenta que dijiste algo muy, muy valioso, y voy a agregar algo yo a lo que dijiste para ver cuál es tu observación. Dijiste, un día me di cuenta que no tenía que leer a I Ching, sino leerme a mí mismo a través del I Ching. Algo que uno va comprendiendo con el tiempo. ¿Hubo algún suceso que quieras participarnos en tu vida que te hizo caer en la cuenta de que el I Ching era una lectura acerca de nosotros y no un libro apartado de nosotros, como un compendio de sabiduría externo, sino como algo que, dicho de otra manera, es como si alguien decidió en la antigüedad bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Y traernos esa energía y esa sabiduría para que la llevemos al plano de lo cotidiano. ¿Hubo algo que te hizo el clic, como se suele decir, para que te des cuenta que el libro tenía esa importancia? Sí, cuando empiezo a acudir a retiros de meditación y silencio. Para mí eso igual es otra cosa importantísima ya en mi vida, el silencio. Ya, pues igual, empecé yo creo que en el 2014, inicié. Bueno, llevaba meditando pues, varios años, bastantes. Ajá. Pero bueno, el silencio para mí ha sido absolutamente significativo y revelador. Y ahí me di cuenta de que, bueno, en realidad no solo el I Ching, la vida entera te está hablando, nos está hablando, ¿no? Lo que pasa es que para mí el I Ching me gusta por la profundidad poética que tiene y por toda la sabiduría. A veces, bueno, uno de los símbolos o señales que uno ve en la vida, pues claro que tienen información, pero el I Ching la refina, la amplía, me resulta más fácil leerlo a través del I Ching, ¿no? Entonces, bueno, aunque ya digo que toda la vida, todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo. Y a través de ese silencio, ¿no? Y de esas enseñanzas que yo recibo también en estos retiros, ¿no? Darme cuenta de que eso, de que la vida y yo, ahí es cuando soy completamente consciente de que la vida y yo somos uno, ¿no? Somos la misma cosa, ¿no? Y hay un resonar constante. Y digo, bueno, ¿y el texto para qué está? El texto es como un mapa que alguien que ya ha ido delante de mí ha ido escribiendo, ha ido pintando. Ahora lo único que tengo que hacer yo es comprender el lenguaje de este mapa. Pero bueno, comprender que este mapa está hablando de este territorio, ¿no? Como se suele decir, el mapa no es el territorio, se dice, el territorio que soy yo es mi vida, vamos a decir así, ¿no? No yo como personaje, sino mi vida. Y ahí es cuando empiezo a darme una mayor cuenta y a comprender de una forma más profunda. Antes había un conocimiento muy teórico, que es verdad que como yo soy bastante estudioso, pues bueno, tu conocimiento teórico está muy bien y podía recitar, como digo muchas veces, podía recitar hasta párrafos de memoria y queda eso muy bien. Y hubo un tiempo incluso hasta que me sabía todos los hexagramas de memoria, con sus trigramas, cómo iba. Bueno, ahora ya no me interesa tanto sabérmelo de memoria. Lo que me interesa es cada vez que lo leo, que abro el libro o que siento algo, pues eso, llevarlo a mi sentir, llevarlo a mi experiencia. Eso me interesa mucho más que tirar de memoria. Y ya te digo, el silencio, para mí el silencio es lo que me ha dado un aporte grandísimo. Y eso, y luego lo refino con los textos de sabiduría, y otros más también, ¿no? Pero bueno, eso lo refino sencillamente, pero el silencio sería como donde yo encuentro la fuente de la luz. Y ahí me di cuenta de que el I Ching me conectaba también con esa fuente. El silencio es, como se suele decir, la manera en la que Dios o la divinidad habla. ¿Sí? Quizás nosotros, y sin desmerecer el lenguaje, tratamos precisamente, utilizando las palabras, de explicar esas experiencias que el silencio promueve en cada uno de nosotros cuando estamos comprometidamente realizando la práctica de la meditación, que como yo le digo a mis alumnos, no es solo el hecho de sentarse en un almohadón redondo o en una silla, depende de la condición física de cada uno,
sino en qué medida nos damos cuenta que estamos viviendo la experiencia de la quietud, del silencio, del estar presente, para luego llevar esa misma condición a la vida cotidiana y no hacer de la meditación una parcela separada del resto, como algo exótico y que muchos hacen eso y tergiversan el sentido real de la práctica, que es precisamente la atención puesta de manera completa sobre aquello que estamos pensando, diciendo, sintiendo y haciendo. Y entonces el silencio es un requerimiento muy especial para que precisamente desde ese silencio surja el sonido, la palabra o la imagen que nos ponga en sintonía con la situación que estamos viviendo para comprenderla y transitarla, ¿verdad? Sí, sí, para mí es efectivamente. Es vital, eso ha sido revolucionario. Y lo que dices tú, ¿no? En el sentido de llevar la práctica a todo el tiempo, a toda experiencia, siempre que uno pueda, ¿no? También conociendo Claro, nuestras por supuesto. limitaciones, ¿no? Les decía el monje aquel, dice, yo medito todo el tiempo, lo único que hago es cambiar de postura, ¿no? O sea, él eso Claro. comunica de manera formal que hay que hacerlo, Sí. pero se puede meditar de muchas maneras, ¿no? A veces Sí. yo cuento que la práctica, por ejemplo, del Qigong o de la meditación es como una mancha de aceite, ¿no? Que eso se va extendiendo. Y al final uno sí hace Qigong el día que va a sus clases, el rato que le dedica a su práctica, pero luego te das cuenta de que el resto del día puedes ir haciendo Qigong, Sí. charros, escribiendo un correo, quizá no todo el tiempo porque a veces nos desbordan las cosas y yo por lo menos Claro. me he visto, ¿no? Como las personas más normales, pero me permite volver, ¿no? Todas estas prácticas que hacemos, ya desde hace tantos años, van calando, incluso en nuestro sistema nervioso, ¿no? Y me permiten Así es. volver. Y muchas veces le digo a mis alumnos y a las personas, que ha sido una forma graciosa, es decir, se puede hacer Qigong desde el baño a la cocina. Claro. Si lo haces de forma consciente, parando, tampoco hace falta que hagas los movimientos todo el tiempo, la coreografía, pero el Qigong es ese estado de atención, ese estado de conexión, ¿no? Y hacer a veces esas pequeñas paradas que te pueden llevar 10 respiraciones, 5 respiraciones, 3 minutos, 2 minutos, lo que quieras poner o el tiempo del que dispongas y vas haciendo Qigong. Y eso, o meditación y silencio. ¿Y eso qué te permite? Pues eso, pues aceptar la vida, afrontar la vida, comprender la vida. Comprender esa conexión de la que hablábamos un poco antes, ¿no? Yo creo que se inicia la grabación. Y eso es muy interesante, que como tú bien decías, la práctica espiritual o las prácticas energéticas o del soplo, como cada cual llame, no es un rincón de nuestra vida. Es algo que tiene que iluminar todos los aspectos de nuestra vida y que cada vez va iluminando más. ¿Y dónde se nota eso? Cuando pasamos momentos de dificultad, ¿verdad? Tú has pasado un momento de dificultad hace poco, yo he pasado otros hace poco, pero bueno, gracias a toda esa base, esa amalgama que tenemos ya pues, como bastante integrada, nos ha permitido vivir estos momentos de otra forma, ¿no? De otra forma. Exacto. Haciendo, por lo menos, no incrementando nosotros la dificultad, haciendo lo posible para que eso mejore lo antes que se pueda y poniendo de nuestra parte, sobre todo, para no incrementar la dificultad. Como bien diría John Blofeld, ¿no? Diría que una persona sabia tiene una cualidad que es, sobre todo, no incrementar las dificultades. Tiene bien claro cuándo incrementar las dificultades y cuándo no actuar. Eso también es otra interesante. Entonces, sí. Es una gran disciplina para el ego de cada uno de nosotros, sea como sea, porque siempre queremos intervenir con las cosas. Ya vamos a entrar a hablar del Lao Tse y del taoísmo, y voy a remitirme a uno de los epigramas del Tao Te Ching que vos tomás para incluirlo en tu blog, en tu página web, pero voy al hecho de que el involucrarnos seriamente con estas cosas requiere precisamente de una atención constante y de llevarla, como vos decís, cuando se puede, cuando no se puede, no se puede, pero cuanto más madura en nosotros este tipo de prácticas, los momentos de dificultad se atraviesan con menos complicación y lo que acabas de decir que es lo más importante, no coleccionar problemas y conflictos permanentemente, sino tratar de darnos cuenta que como somos partícipes de muchos de esos problemas por los que atravesamos, podemos ir reduciendo nuestra participación en ellos para que la vida se vuelva un poquito más armónica, en cierto modo, ¿verdad?
Me gustaría volver al libro para decirte algo que yo descubrí y después supe que Carl Jung, famoso psicólogo suizo, que prologa el primer libro que se tradujo del chino, en este caso al alemán, el libro de I Ching en manos de Richard Wilhelm, porque un día me pasó de tanta lectura con el libro que tiene dos aspectos, ¿no? Porque uno puede agarrar el libro del primer hexagrama al último, como si estuviéramos leyendo una novela, y tratar de entender cada hexagrama y sus líneas y demás, pero cuando uno consulta el libro y te toca leer el mismo hexagrama que habías leído de esa manera, más académica si se quiere, te das cuenta que el libro te está hablando especialmente a vos a partir de lo que te mueve a consultarlo. Y yo tuve como una especie de epifanía un día, varios años atrás, dije, este libro está vivo. Después me enteré que Carl Jung tuvo la misma experiencia, es decir, el libro está vivo porque en realidad el que está vivo es uno, y como uno a partir de estar vivo se conecta con el lenguaje del libro de una manera mucho más dinámica, tenés esa sensación. No sé si ha sido tu experiencia también, evidentemente. Sí, sin lugar a dudas. Es como que cada vez que lo lees es como si estuviera escrito de una forma diferente, ¿no? A mí me gusta decir que es pleomórfico, va cambiando casi como de forma, ¿no? Y es verdad, a veces lees y dices, pero si estas palabras, ¿cuándo se han puesto, no? O sea, parece que las han puesto nuevas, ¿no? Para ti. A veces, aquí había un cantor flamenco que cuando hablaba del poeta de Lorca, decía, Lorca ya ha muerto hace muchísimos años, por supuesto, ¿no? Y le preguntan por Lorca, dice, ¿qué piensas de Lorca? Dice, creo que cada día escribe mejor, decía, ¿no? A mí me pasa lo mismo con el I Ching, ¿no? Creo que cada día está mejor escrito, ¿no? Exacto. Y es verdad. Va cambiando contigo, el libro cambia contigo o tú con el libro, o sea, aunque ya está escrito, ya la tinta está donde tiene que estar y no se mueve, que nadie piense que el libro por dentro se mueve, pero cambia contigo. Al final se anexiona tanto a tu experiencia, sobre todo los que lo tenemos cerca, que efectivamente va cambiando. Te habla de otra manera, te va hablando de otra manera. Y es tremendo. Yo, mira, hoy que he comido con una amiga que también sabe de estas cosas, de Feng Shui y de I Ching, y un poco hablamos de esto, ¿no? Le contaba yo una experiencia a veces con mis alumnos de meditación. De vez en cuando hacemos una consulta en una clase, solo por recibir un mensaje, ¿no? Sí. Y yo voy leyendo cosas y recuerdo un día a una muchacha muy, muy graciosa que venía con mucho desparpajo y yo iba leyendo una frase y iba haciendo una interpretación de la frase y demás, ¿no? Y ella me decía, ¿pero de dónde te sacas eso? Y digo, ¿pero porque está aquí puesto? Claro, cuando no tienes práctica no lo puedes ver, no lo puedes ver. No, claro. No es que sea ser iluminado, es una cuestión de práctica, ¿no? Y ella no lo podía ver. Pero bueno, luego el caso es que yo pude enfocar esa respuesta hacia aspectos suyos de su propia vida. Digo, pero a ti te está pasando esto, lo otro. Pues es verdad, pero ella no podía entender. Dice, pero ¿cómo has llegado a esa comprensión? Digo, bueno, porque son muchas horas de estar con ello y es escuchar también de otra forma, ¿no? Es como una escucha amplificada. Entonces, sí, sin lugar a dudas, el texto en cada época de la vida nos resuena de una manera, nos canta de una manera, nos habla de una forma diferente. Es como una música que va sonando con otra melodía dentro de que la esencia es la que necesitas en cada momento. O sea que si en un inicio entendiste eso, el 1%, pues bienvenido fue. Si después de 10 años entiendes el 5%, pues bienvenido será. Después de 20, pues hasta donde lleguemos, ahí hasta donde lleguemos. Yo les propongo siempre a mis alumnos, en la medida que puedan, por supuesto, que no se esfuercen por entender lo que están leyendo, sino que lo lean y dejen que ese mensaje o ese texto vaya introduciéndose en ellos paulatinamente al tiempo que la propia alma o el propio espíritu ya se vale del texto para que luego lo reinterpretemos y podamos darnos cuenta, todo esto que vos bien estás explicando, del vínculo intrínseco que tenemos con el libro y con la vida. Es una experiencia interesante también para darle lugar al corazón, para darle lugar al cuerpo, porque de lo contrario nos quedamos solo en el plano intelectual, ¿sí? Que obviamente es muy valioso y muy necesario, pero el I Ching no requiere solamente eso, sino no tendría 8 trigramas, tendría solo uno, el del cielo, y suficiente, ¿sí? Y por algo aparecen esas otras 7 manifestaciones. Se me ocurría esto de, a ver cómo lo ves vos. Yo tengo la sensación cuando me involucro con el I Ching,
que es una oportunidad para no perder el hilo ancestral con lo ritual. ¿Por qué? Porque para sentarnos a leer, sea Lechino o cualquier libro, hay que sentarse, hay que aquietarse, hay que disponer de un tiempo, hay que estar en silencio, hay que estar abocado a esa lectura, al nivel de comprensión que cada uno tenga. Por otra parte, el libro nos está invitando a algo que ha sido parte de la historia de la humanidad, como es interpretar símbolos, interpretar líneas en este caso, 3 líneas o 6 líneas, o sea, jugar con eso. A ver, yo en estos días en el curso / clase, como yo llamo, I Ching terapéutico, de los días viernes, le propongo a los alumnos que espontáneamente armen un hexagrama, ¿sí?, con las líneas que quieran, y que empiecen a interpretarlo mirando nada más que las líneas. A ese punto tenés que conocer qué trigramas los conforman y el significado de cada uno de ellos, lógicamente. Pero es interesante porque nos retrotrae incluso a la niñez, a jugar como si estuviéramos pintando la historia de acuerdo a cómo la interpretamos nosotros o a cómo queremos en ese momento que la historia sea. No sé si a vos te ocurre esto que yo ahora te comparto. El juego, sí. De lo ritual. Sí, lo del ritual, efectivamente, tiene su importancia, Lógicamente, el ritual yo creo que es la puerta de entrada, ¿no?, a conectar con la sabiduría, porque volvemos a lo de antes un poco, parecido al silencio, tenemos que acallar nuestra mente y el ritual es un buen método. Lógicamente, el ritual tiene que hacerse de una forma consciente, de una forma respetuosa. El ritual no debe ser un postureo, como dicen ahora los jóvenes, no solamente debe de quedarse en la parte superficial, ¿no?, que a veces es lo que sucede con muchas personas o con ciertos hábitos, ¿no?, de hacer esos rituales que son un poco como de pegatina, que digo yo, que por dentro en realidad estás pensando a ver si te vas a tomar las cervezas o a ver si te ponen ya la comida, ¿no? No. Exacto, el ritual está justo para eso, para venerar, ¿no?, para disfrutar del momento, para respetar ese momento, que es respetarte a ti y a respetar la sabiduría del texto y toda la sabiduría que está ahí englobada, ¿no?, durante miles de años, ¿no?, cientos de años, y las personas que lo han ido escribiendo, ¿no? También es un poco respetar todo eso. Sin lugar a dudas, sí, el ritual, dentro de que no es el fundamento de las cosas, pero es necesario pasar por ello. Y sí, hacer esa parada, ¿no?, el hacerlo con gusto. Yo muchas veces también digo lo mismo, hacerlo con gusto y como una celebración. Incluso el Qigong, fíjate, el Qigong también, creo que estarás de acuerdo conmigo. Cuando uno se dispone a hacer Qigong, no lo va a hacer de cualquier manera. No, incluso hasta uno se pone, no te voy a decir tampoco que te maquilles, pero bueno, te pones algo un poco bien, ¿no? Para que por lo menos, sobre todo si lo vas a hacer con más amigos, oye, que te vean bien, ¿no? Que vean que respetas eso y los respetas a ellos, ¿no? Entonces, bueno, y vivirlo también como una celebración, como decir, yo para mí estas prácticas las vivo como una celebración. Digo, qué suerte tengo, ¿no?, de poder dedicarme un rato al I Ching, qué suerte tengo de poder dedicarme ahora 1 hora de Qigong, qué suerte tengo, ¿no? Y eso, y respetar, creo que es importantísimo, sí, respetar el ritual, que también se ha perdido mucho, ¿no?, en los tiempos en los que vivimos. Parece que todo vale, todo se hace de cualquier manera. No, hay que poner conciencia, hay que poner elegancia, hay que poner respeto y eso, y luego dejar que hable. Y bueno, me ha gustado mucho esa fórmula que tú haces, es decir, pintar un hexagrama, el que se te ocurra, pinta líneas y a ver qué sale. Y también eso, a través de ahí, interpreta tú qué sientes. Mira, y esto lo veía un año precisamente hablando de Mónica Caballé, que ya os he comentado antes. En uno de los encuentros ella nos decía, tenemos que hacer el esfuerzo también de intentar comprender por nosotros mismos, incluso de temas de los cuales no tenemos ni idea. No tenemos ni idea conceptual, pero hay un saber interno. Conecta con ese saber interno y cuando se plantea, yo nos planteaba preguntas y decía, por favor, no vayáis a buscar la respuesta en internet, en libros, no importa no adivinar la respuesta. Escucha tu sentir. ¿Qué sientes con eso? Y eso está muy bien, claro. ¿Qué sientes tú con el trigrama del fuego? ¿Qué es el fuego para ti? Yo con eso juego muchísimo, también he jugado muchísimo, porque me encanta lo de los símbolos, me encanta, pues eso, centrarme en los símbolos, el lenguaje del símbolo, que el símbolo nos habla de una forma particular a cada uno de nosotros. Para ti el fuego es una cosa y para mí es otra. De forma arquetípica es algo común, pero luego de una forma singular, cada uno tenemos un sentir con respecto del fuego, respecto a nuestra tendencia natural y a nuestra experiencia con el fuego, ¿no?, y nuestro momento de vida. Entonces, bueno, escucha eso. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?
Si eso ya te da una respuesta, adelante. A veces no hace falta ni leer el texto, ¿verdad? Y como bien decías antes, no queréis entenderlo todo. Es que me parece también fantástico a veces no entender algo y no pasa nada. A mí eso me ha dado mucha calma. Pues yo soy de tendencia mental, ¿eh? Mi mente iba por delante de mí y la tengo que frenar. Entonces, claro, cuando llegas a estas sabidurías y a estos textos en los cuales no lo puedes comprender todo, porque no te va a caber todo en la cabeza, por muy grande que la tengas. Entonces, en un principio me generó mucha ansiedad, pero luego con el tiempo digo, pues es que la vida es así. La vida no hay que entenderlo todo, la vida está para vivirla, no para entenderlo todo. Esto no quiere decir que uno no estudie o que no investigue, que por supuesto es importante, como bien decías. El conocimiento mental y técnico es necesario, pero luego déjate también envolver por ese otro conocimiento que viene del sentir, de ese sabio, del hombre noble, de la persona noble que todos tenemos dentro y que el I Ching nos invita a cultivar. Exactamente. Me gustó mucho una palabra que usaste, que es celebración. Celebrar el estar con el I Ching, celebrar el poder ser parte de una clase de Qigong, sea uno profesor o alumno. Me preguntaba y te pregunto si ves plasmada esa sensación de celebración también en otros espacios y momentos de tu vida, donde decís, estoy celebrando esta relación, este momento, o este lugar, o esta actividad, del mismo modo que celebro el Qigong, el I Ching o la medicina china, porque precisamente trasciendo el lugar, trasciendo lo que hago y llevo ese espíritu de celebración a donde voy y evidentemente se nota porque hay una devolución del otro lado. ¿Te ha pasado eso, me imagino? Sí, afortunadamente sí. Esto es una cosa que cultivo mucho, el agradecimiento. Lo cultivo muchísimo. Celebración con agradecimiento. De hecho, mira, os propongo a todos los que vean el vídeo un ejercicio que a mí me ha servido mucho, que es al menos todas las noches dedicarme a escribir 3 cosas, no hace falta que sean 200, 3 o 5 cosas por las cuales me siento agradecido, ¿no? Me siento agradecido a lo largo del día. Son cosas cotidianas, puede ser algo extraordinario, pero no hace falta que sea extraordinario, ¿no? Y eso me permite vivir la vida como una celebración, es cierto. O sea, pero muchos momentos del día. Yo además tengo la suerte de que vivo bien. Gracias a Dios y a la vida, vivo bien, vivo bien. He tenido años muy duros, pero bueno, me puse manos a la obra. Esto no solo es creación mía, es creación también de todo lo que me rodea, sin lugar a dudas. Pero bueno, eso, el vivirme desde esa manera, ¿no? Celebrando y disfrutando. Entonces vivo en un buen sitio, tengo buena pareja, tengo buenos amigos, buena familia, me dedico a lo que quiero, me paso la vida aquí, básicamente he hecho muchísimas horas, ¿no? Pero como no es un trabajo para mí, pues para mí esto es una celebración. A veces un sábado o un domingo puedo estar aquí editando un vídeo hasta las 11 de la noche o preparando un guión para una clase. Y bueno, para mí eso es celebrar. Y luego, cuando tengo la suerte de tener el encuentro ya real, a veces a través de las pantallas, con alumnos, con colegas como tú o con otros amigos, digo, pues qué bien, ¿no? Es que esto en realidad merece la alegría. Aquí no merece la pena, merece la alegría todo esto. Entonces, bueno, ya te digo, a mí ese cultivo del agradecimiento y de la celebración es algo que me ha venido fenomenal, lo llevo haciendo muchos años. Entonces, claro, al final la vida puedes llegar a celebrar básicamente todo. Básicamente todo. No hablo de extremos o de cosas muy dificultosas, porque eso lo vamos a dejar para los iluminados, pero se pueden celebrar tantas cosas y es una cuestión de cultivarse en ellos. Igual es accesible. En vez de quejarte de todo, empieza a ver todo lo bondadoso que tienes. Y cuando las personas lo hacen, además lo hago en consulta también, eso lo propongo a algunas personas que vienen con mucha negatividad, digo, vas a hacer un diario de aquí a un mes de cosas que tienes que agradecer. Digo, date cuenta de abrir la nevera, o sea, si ustedes tenemos una suerte de abrir la nevera y que haya tantas cosas para comer, dice, pero ¿en qué momento de la historia de la humanidad ha existido eso? Nosotros, por lo menos en el mundo más avanzado, lo tenemos, pues por lo menos vamos a disfrutarlo. Abrir un grifo y que salga agua, y caliente y fría, pero es... Exactamente. O sea, y como la mente tiende a obviar todo lo que es cotidiano, tenemos que darle la vuelta. O sea, porque es un sesgo de la mente. Es cierto que nuestra mente funciona así. Obvia lo que es cotidiano y deja de valorarlo. Pero si tú pones conciencia y pones atención, vuelves de nuevo a valorar y eres capaz de valorar hasta detalles pequeñísimos
dices, qué bien. Y luego eso te permite vivirte en esa paz serena o en ese contento sereno. Yo no es que viva súper contento todo el día, no estoy flotando por las nubes, ni mucho menos, no, tengo los pies muy en la tierra. Pero claro, cada rato que paro digo, qué bien, oye, pues qué bien, ¿no? Hay muchos momentos de qué bien, o comiendo cualquier cosa, una fruta, qué rica está esto, pero por Dios, qué bien está. Y esto lo ha hecho la vida, no voy a decir que lo haya hecho la vida para mí, pero lo ha hecho la vida y yo ahora tengo la posibilidad de disfrutarlo. Pues adelante, ¿no? Otro ejercicio exacto. que también me gusta hacer es eso, a veces les propongo a las personas, digo, observa en tu vida cuántas cosas ha hecho Dios, si quieres hablar de Dios o de cualquier espiritualidad o la conciencia, cuántas cosas eso ha hecho Dios por ti donde tú no has intervenido nada. Exacto. O has intervenido tan poco que no podemos decir que el mérito sea tuyo, ¿verdad? O sea que... Claro. Sí, totalmente. Me gusta mucho todo lo que estás compartiéndonos y aparece otro punto en común con vos, que es esto de escribir y la escritura, en estos ejercicios que agradezco que los compartas, porque coincide con algunas, digamos, propuestas que yo le he hecho a alumnos cuando se encuentran precisamente en una situación difícil, compleja, angustiante, que pongan sobre un papel todo lo que están pensando, todo lo que están sintiendo, como si fuera una especie de catarsis, en principio, ¿no? Es decir, soltar sin ponerte a pensar si tiene falta de ortografía o la gramática, no, simplemente soltar. Y luego, o eso se puede leer, o quemar el papel, hablando de rituales, y después empezar a poner ya palabras más claras, más sentidas, de todo aquello que se va sintiendo, hacer una lista de agradecimientos. Vos acabas de poner un ejemplo. ¿Cuánto Dios, la naturaleza, este cuerpo, sin ir más lejos, hace sin nuestra intervención voluntaria, diría el 99% de las cosas, y poder volver a poner todo eso en un espacio que permita verlo con la claridad suficiente que invite a esa gratitud y a esa celebración? Y a propósito de palabras y textos, voy a leer brevemente un texto de Tao Te Ching que vos incluís en tu página web, en tu blog, del viejo sabio, como se le llamaba a Lao Tse, que dice: sin salir por la puerta se puede conocer el mundo. Sin mirar por la ventana se puede conocer el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, tanto menos se aprende. Por eso el sabio sabe sin desplazarse, entiende sin ver, realiza sin hacer. Sin hacer. Es una... a mí me pasó brevemente, para darte paso a vos, que si bien yo llevaba muchos años leyendo y estudiando el I Ching, yo volví al I Ching luego de esta versión de Tao Te Ching que una querida, ya fallecida alumna me regaló, que es una versión donde cada uno de los epigramas está explicado por un hombre muy profundamente sabio como es Gastón Soulet, que es chileno. Y me conecté de tal manera con esta versión del Tao Te Ching que automáticamente tuve la necesidad del I Ching. Cierro la historia mía. ¿Por qué tomo este texto? Porque quería preguntarte, tomando en cuenta que Lao Tse hacía mucho hincapié en que nos alejemos lo menos posible de nuestra condición natural y de la naturaleza que nos rodea, ¿cómo Salvador Fernández Salva, tanto profesional como humanamente, logra, si es que podés hacerlo, vincular lo natural con lo que culturalmente el hombre ha realizado y con lo que ha intervenido a esa naturaleza, no siempre de buena manera, para que puedas estar lo más cercano a estas palabras, ¿sí? A conocer sin necesariamente viajar por todo el mundo, sino conocer desde dentro de uno? ¿Cómo has logrado, cómo llevas adelante el Tao, ¿sí? Con este mundo vertiginoso y complejo en el que vivimos? Pues en una combinación de las dos cosas. Por un lado, alejándome de vez en cuando, vivo en el campo, y eso buscando, como repito, como antes, ¿no? Decía, buscando esos espacios de silencio y esos espacios de contacto con la naturaleza. Es un poco, llevar una vida un poco, entre comillas, ascética. No soy una asceta, así al uso, pero sí un poco ascética. Es, por así decirlo, si tú me pones una bandeja llena de bollos, yo no me como todos los bollos. Me puedo comer uno.
me gustan los bollos. Exacto. ¿Vale? O sea, Exacto. no estoy alejado del mundo, al final también participo de este momento histórico. Pues mira, pues tenemos ordenadores, usamos teléfonos móviles, tengo un coche, un auto, un carro, como decís vosotros por aquellas tierras. En fin, no me quiero ir a vivir a una cueva, por lo menos de momento no lo siento, pero bueno, yo para mí la combinación es poner mucha conciencia, ser consciente de lo que realmente necesito, y es verdad que con la edad uno va entendiendo eso un poco mejor, ¿vale? Ya no necesitas a ti borrarte de cosas, de consumo, de lo que sea. Entonces, bueno, soy muy consciente de todo ello. Generalmente intento centrarme en tener lo que realmente necesito, lo que me hace feliz y lo que voy a usar o creo que voy a usar. A veces no se usa, pero bueno, si no se usa, pues a la vuelta de un tiempo se coge y se regala y uno se desprende de ello, ¿no? Entonces es un poco desapegarme, sobre todo eso, no comprar todo el relato que me venden a día de hoy y bueno, y alejarme, y para eso es alejarme y darme cuenta de decir, pero si es que no necesito tantas cosas, no necesito tantas cosas. Una de las premisas que yo hago cuando las personas vienen a hacer consultas, sobre todo cuando quiero hacer una consulta al I Ching por algo que cree que desea, es devolverle esa pregunta y decir, ¿pero realmente eso lo deseas por ti mismo? ¿O lo deseas para tener poder, para dar una imagen? ¿Lo deseas porque lo pide tu padre, tu madre, tu pareja? ¿Lo deseas por ti mismo? Y muchas veces las personas dicen, es verdad, si es que yo eso no lo quiero. Es que no quiero eso. Pues si tú no quieres eso, no hace falta que hagas ninguna pregunta. No dirijas tu energía hacia eso, ¿no? Entonces, claro, esto es un acto de madurez, de ir alejándote, porque claro, hay que alejarte de eso, te tienes que ir alejando de estas cosas, porque lo que nos proponen ahora mismo a nivel de consumo, la vida es llévatelo todo, atrácate de todo, que ya no puedas ni siquiera andar, pero sigue consumiendo y sigue teniendo cosas que no te valen a ti para nada, que no quiere decir que no sean útiles para otra persona o para ti en un momento determinado, pero en el momento que no es útil, pues ya está. Yo no compré el ordenador hasta que empecé a usarlo. Antes me dedicaba a la informática, estuve muchos años, ¿no? Lo dejé, yo pensé que nunca jamás iba a volver a trabajar con ordenadores. Qué ingenuo soy, ¿no? Ya veo. Entonces, no tenía ordenador en casa. Bueno, sí, tenía uno para unas cosas ultra básicas, sacar unas entradas para un espectáculo, en fin, 4 cosillas, porque estamos conectados a través de esto, ¿no? Pero no necesitaba más. Cuando ya empecé a trabajar con ello, pues lo compré uno bueno, el mejor que pude, ¿no? En ese momento. Pues ya está. Entonces, te digo, para mí la forma de encajar con las dos cosas y de sentir, de mirar desde mi propia ventana, como diría ese texto del Tao Te Ching tan bello que me encanta, ese poema me parece precioso, pues eso es un poco alejarme también sin irme a otro planeta, pero decir, eso, escucharme muy bien y decir qué necesito y qué no necesito. Y hay tantas cosas que no necesito, y es que lo notamos todos, yo creo que con la edad. Decía Viktor Frankl, quiero recordar, ¿no?, que pasamos la mitad de la vida llenando la mochila de cosas y la otra mitad sacándola. Y yo ya, como aquí en España, cuando ya pasamos una cierta edad, se suele decir, hay un dicho muy gracioso, es que le hemos dado la vuelta al jamón. O sea, yo ya he pasado la mitad de mi vida, por decirlo de alguna manera, a no ser que llegue a ser centenario. Entonces, bueno, yo ya hay un millón de cosas que no necesito. Yo ya las viví. Afortunadamente las viví con intensidad, las disfruté mucho, y ahora hay cosas. Si tú ahora me regalas un Ferrari, es que no lo voy a coger, no lo necesito, no lo quiero. Sería un problema para mí. No quiero otra casa. La que tengo me va bien, ya no quiero más. No quiero otra nevera llena de más cosas. Si hasta que no me coma esas, ¿para qué quiero más? A veces vamos por sitios o visitamos a familiares y nos quieren regalar cosas. Mira, es que tengo esto, que no lo quiero. Aunque sea bueno, más ropa. No quiero más ropa. Tengo de sobra. Cuando trabajaba, que tenía que ir mucho más arreglado y eso con traje, tenía mucha ropa porque, bueno, eran otros tiempos y, bueno, pues la usaba. Desde que no trabajo ya con traje ni tengo que ir tan elegante, entre comillas, que me pongo, como digo yo trabajo como en pijama, me pongo mis ropillas chinas de esas para la consulta y tal. La otra ropa, pues la tengo ahí. Esta es una camisa que tiene muchos años, pero está bien, la sigo usando. No he vuelto a comprar apenas alguna vez en los 10 últimos años. Bueno, no necesito más. Y si me regalas la planta baja de unos grandes almacenes de moda, es que no sabré qué hacer con ello, no lo quiero. Claro. Es que yo creo que ese ascetismo, entre comillas, que estás planteando, que lo es en cierto modo, o austeridad, o valor de lo que se precisa al momento y no mucho más, y
partiendo de agradecer lo que ya uno tiene, llega precisamente cuando uno ha aprendido a despojarse no solo de objetos, sino de las ideas sobrevaloradas muchas veces que le ponemos a esos objetos, incluso a las relaciones con los padres, con los amigos, con los hermanos, ¿verdad? Entonces uno se va dando cuenta de que lo verdaderamente valioso es lo simple y lo fácil, como sería en términos de Lichín, la energía del cielo y de la tierra. Valernos precisamente de eso para poder poner las cosas en su lugar y disfrutar plenamente de lo que tenemos. Porque yo, yendo a tu comentario, digo, ¿para qué tener 10 cosas si apenas puedo disfrutar de 5? Porque se requiere tiempo también para poder disfrutar de esas cosas. Y si el tiempo lo atiborro de objetos y de responsabilidades y de ocupaciones, evidentemente no estoy viviendo mi vida, sino la vida que el sistema pretende que vivamos, ¿verdad? En relación a esto... Sí, un apunte con respecto de eso que también me gusta aclarar a las personas. Cada vez que uno tiene un deseo o algo, ¿no? Hay que ser consciente de que ese deseo también demanda algo de ti. Lo que tú decías. Así es. Si tú tienes 10 coches, tienes que cuidar esos 10 coches. Tienes que pagarlos, claro. Tienes que mantenerlos, tienes que guardarlos en un sitio donde estén bien, qué sé yo. Entonces, hay que ser consciente de que todo deseo detrás, el deseo te está pidiendo a ti una responsabilidad. Y eso está bien. Entonces, cuando tú lo vives desde esa conciencia, ya dices, pues no necesito 10 deseos, porque 10 deseos son 10 responsabilidades. Igual con uno ya tengo suficiente, ¿vale? Exacto. ¿Qué puedes atender? ¿Puedes atender hasta aquí? Adelante, hazlo. Lo vas a atender además de una forma amorosa, que no te quite la energía, que te apetezca atender eso. Porque si no te apetece atenderlo, y ahí igual se disipan muchas veces las dudas, ¿no? ¿Para qué quieres más de algo si solo te genera problemas? Que no. Poco y bien atendido, eso sí. Y nada, continúa. Disculpa que quería aclarar un poquillo eso. No, pero me parece muy bien porque, digamos, vos te estás contando un recorrido de un camino, que es tu vida en este caso, que coincide con mucho de lo que yo he ido viviendo en 61 años que tengo y en experiencias. Y ocurrió algo curioso que lo voy a unir a lo que estábamos hablando, que un día me puse a pensar, ¿por qué a los consultantes de Lichín, y no, me incluyo porque a veces me ha ocurrido, sobre todo en muchos años atrás, al principio, nos cuesta hacer preguntas, ¿sí?, sobre un tema por el cual necesitamos aclarar una situación? Entonces, mi conclusión, o mejor dicho, mi definición en ese momento era, me parece que una de las razones principales por las cuales las personas nos cuesta hacernos preguntas acerca de nosotros es porque vivimos en una cultura que siempre nos enseñaron, en el mejor de los casos, a hacer preguntas acerca de todo lo demás o de los demás sin involucrarnos nosotros con esos otros o con esas situaciones. Entonces, cuando aprendemos a preguntarnos, lo cual nos va a llevar a una tarea de indagación por la meditación, por el Qigong, por el Tai Chi, por donde cada uno camine, me parece a mí, cuando se puede llegar a comprender todo lo que acabas de explicar. De por qué uno termina llegando a vivir una vida con lo que de verdad quiere, con lo que de verdad necesita, sin hacer alarde de nada, sin atiborrarse de un montón de cosas, sino por el contrario, empezar a poner cada cosa en su lugar. Sería como el hexagrama 63, donde es el único hexagrama donde cada línea está en el lugar correcto de acuerdo a la posición que ocupa, ¿verdad? No como algo definido, sino como un momento de trance. Es decir, bueno, estoy ahí porque llegué a la conclusión de que hoy por hoy, como vos dijiste, con esta casa, con este carro, con esta ropa, con estos pacientes o alumnos o consultantes, estoy viviendo una vida plena y, yendo a un tema anterior, disminuyendo los conflictos que sí traería el acumular por el acumular mismo, ¿verdad? Así es, sí, efectivamente. El saber estar en lo que uno necesita, en lo que uno quiere, en lo que uno ama, en lo que uno puede cuidar, en lo que uno puede atender. Y ya está. Y para mí esa es la aspiración de la vida. La aspiración de la vida es eso, es darme cuenta, que no se me despiste la mente, ¿no? El ser consciente, que eso sí que es un valor, ¿eh? Eso sí que es un valor. Y bueno, a veces uno se puede equivocar o desviar un poco, pero bueno, creo que eso, que con la edad también uno se va asentando, ¿no?, en estas cosas. Y para mí lo interesante esto es vivirme no congestionado. Yo ya me viví congestionado muchos años de mi vida, se pasa fatal, porque al final cuando uno vive congestionado estallas por algún lado.
congestionado de todo, de experiencias de acumulación de cosas, de querer aparentar, de querer tener, de querer ser algo que no eres tú. Eso solo te puede llevar a la enfermedad. Al final te desconectas de tu alma y el que está desconectado de su alma, de su sentir profundo, pues es que no le puede ir bien. O sea, en cuanto pase un cierto tiempo, vas a empezar a vivir esos desequilibrios, ¿no? Entonces, bueno, volver a conectar con eso es eso, da claridad, da ligereza. Sobre todo, para mí, creo que lo que más valoro en estos momentos de mi vida es vivirme ligero. Vivirme ligero. Vivirme pudiendo ser yo en todos los aspectos de mi vida. O sea, yo puedo ser yo cuando hago un vídeo, soy yo, de hecho. Puedo ser yo cuando estoy con mi mujer, puedo ser yo cuando estoy con los amigos, puedo ser yo cuando estoy en mi trabajo. Tengo esa facilidad a día de hoy, ¿no? Y esa posibilidad. No tengo que interpretar ningún personaje, más allá que haya momentos en los cuales no todo el tiempo me estoy comportando igual, ¿no? Por supuesto. En un trato de humor con los amigos, pues digo las burradas más grandes del mundo y todas las tonterías juntas. Pero bueno, pero soy yo. Pero luego, a veces cuando vienen pacientes o cuando venían los alumnos, cuando era en presencial, que todavía no lo he recuperado todo lo presencial, dentro de poco espero que sí, y llegaban a clase y me veían cantando. Entonces yo estaba cantando ya porque me pasaba todo el día pasando consultas y a última hora era cuando daba la clase. Y claro, necesitaba también un poco despejarme de tanta atención, ¿no?, que depositaba en las personas que venían a verme para atenderlas lo mejor que podía, ¿no? Y me cogían cantando y se meaban de la risa, ¿no? Un poco horrible, como canto yo, un poco horrible. No importa, pero bueno. Pero me permitía con mis alumnos el ver eso. Bueno, que más que alumnos son amigos, es que son amigos antes que alumnos, ¿no? Y eso, no me presentaba como el maestro de Chikun allí que está impertérrito, solemne. No. A mí la solemnidad no me va mucho. Ya digo, quitando momentos puntuales que lo requiere, pero el resto es eso, es naturalidad. Y gracias a eso conseguimos hacer un grupo muy familiar, que de hecho continuamos todavía, ahora a través del online, que son con los que conectaré en un rato, y se hizo una familia. ¿Por qué? Porque estábamos al mismo nivel, nos vemos de tú a tú, de corazón a corazón, donde no hay escalones. Entonces, claro, para mí eso es importante a día de hoy, poder vivirme de una forma en la cual tú me puedas ver de verdad, haga lo que haga. Si estoy me puedes ver, si estoy trabajando me puedes ver, si estoy dando un paseo me puedes ver a mí, y si estoy tomando una cervecilla con un amigo también me puedes ver a mí. O sea, que no sean distintas personas las que hacen distintas cosas. En todo caso, es la misma persona, que se entienda la palabra, jugando los roles que cada momento y situación requieran, sin dejar de ser uno y su esencia, digamos, ¿no? O sea, no que porque juego un rol me invento un personaje para seducir, conquistar o dominar, sino que por el contrario, entiendo que si tengo que hacer un trámite bancario voy a tener una actitud, aunque sea agradable o amable, pero sé dónde estoy, que no es dando una clase o en mi casa con mi mujer, pero sin desviarme precisamente de ese eje central que precisamente todas estas prácticas nos van ayudando a encontrar, porque yo creo que son prácticas de descubrimiento, no de acumular cosas en nosotros. Al contrario, esta vida donde uno va depositando lo valioso en lo que de verdad uno es y necesita, es una práctica de despojarse para ver qué hay debajo de todo eso que traía antes de conocer estas disciplinas y que a partir de transitarlas voy descubriéndome a mí mismo, ¿no? O seguramente a vos te pasa lo mismo. Entonces, para llegar a un punto que en las prácticas de meditación yo decía, la práctica budista tiene un elemento central que es, y en el taoísmo pasa lo mismo, encontrarse siendo uno lo más sincero posible con uno y con la vida. Y por sincero no me refiero a no mentir, sino a ser ese ser humano que vive de acuerdo a lo que está sintiendo, pero a conciencia, ¿sí? Entonces aparece ahí un ser humano más auténtico, más natural, que no necesita sobreesfuerzos para convencer a nadie de nada, sino que simplemente, como bien decías, uno se presta a ser el que es en la vida diariamente, ¿verdad? Claro. Sí, eso es un aporte de felicidad, es un aporte de energía y un aporte de salud, el ser tú mismo todo el tiempo. Exacto.
Porque no hay fricción entre tus distintas partes y sobre todo eso, como no quieres llegar a ser una cosa que no eres, pues no hay lucha, no hay una lucha interna y eso, claro, nos aporta mucha vitalidad. Eso, cuando dejé de querer aparentar algo que no era y que no sentía, pues tuve un gran aporte de felicidad y de energía, es decir, oye, es que ahora sí que me siento bien. Y eso también reconocernos que si es que lo que somos en realidad hay una gran belleza, podemos aportar un grandísimo valor siendo lo que somos. Estamos diseñados para ello. Entonces, pero yo no, claro, no puedo ser tú, si es que no tengo que ser tú. Afortunadamente, no puedo ser tú. Exactamente. Ya para eso estás tú y con tus cosas que serán mejores que las mías, unas, otras tú aprenderás de mí, otras yo comparto contigo y esa es la belleza de la vida, ¿no? De la interrelación. Yo a veces me gusta sentir como ese ejemplo, es como si una célula del corazón luchase con una célula del hígado para ver quién es mejor de las dos células. No, claro. Entonces, verte así es una maravilla, ¿no? Porque además te permite disfrutar del otro. Fíjate. Claro. Como decía una canción del Nano Serrat, a quien adoro hace tantos años, decía, no sé si me gusta más de ti lo que me diferencia de ti o lo que tenemos en común. De manera que es un complemento de ambas cosas. Y yo creo que esa es llevar la práctica del Qigong a la vida en su totalidad, porque si nos remitimos a lo que las palabras Qigong significan, que es trabajar con la energía o ocuparnos conscientemente de conocer la energía y saber administrarla, bueno, desde que comenzamos esta charla estamos hablando de una práctica de Qigong más allá de su espacio y aspecto formal de la técnica, ¿no? O sea, el Qigong verdadero es ese, es ir puliendo estas formas para ir encontrando precisamente al que somos y vivir desde ahí, que es realmente muy saludable, muy lindo. Eso es. Sí, saber el lugar que uno tiene que ocupar en el mundo, tan interesante, ¿no? Porque además, eso, el que ocupa su lugar en el mundo hace que el otro también pueda ocupar el suyo, ¿no? Entonces es como ir colocando piezas en un puzzle. Cuando exactamente. Se coloca una, ya es más fácil, ya desde la primera ya es más fácil que las demás se vayan colocando. Hay que colocar la primera, ¿no? Así es. Entonces, eso es interesante, porque cuando tú estás resituado en tu lugar y no quieres invadir el lugar del otro, el otro puede llegar a darse cuenta, decir, pues si ella tiene este, yo tengo este, ¿por qué luchar? ¿Por qué luchar? Si hay sitio para todos, además. Así es. Salva, hemos llegado al final de la charla, en esta primera charla, no será la última. Sé que tienes compromisos ahora en un ratito. La verdad, encantado de haber propuesto esta charla contigo, muy feliz sí, uno de los aspectos importantes de este año son las personas con las que me he ido involucrando, aún a la distancia en kilómetros, pero muy cercanos en afectos y en amores en común. Así que muchas gracias por este momento. Te deseo lo mejor, que puedas trascender estas últimas semanas que has vivido fuertes desde el mejor lugar posible. Y estaremos viéndonos y seguiremos en contacto, si te parece. Seguro que sí. Nos quedan muchas cosas que compartir. Pues muchas gracias, Daniel, a ti. También muchas gracias a todas las personas de tu canal. Y nada, espero que disfruten y que se aficionen a practicar Qigong, el I Ching y todo lo relacionado con las artes del autoconocimiento y del autocuidado. Así que nada, adelante. Que aquí estamos también para ellos, que nos pueden preguntar. Estamos a su disposición. Entonces, bueno. Exacto. Esperamos compartir. Luego, como dije... Exactamente. Como dije al principio, en la descripción del video después dejaré todos los datos de Salvador para que ustedes puedan comunicarse con él, que estaría muy bueno que conozcan todas las disciplinas que él ofrece y su manera de transmitirlas. Gracias. Hermoso año para todos. Igualmente. Un abrazo fuerte.